Ya revisamos un poco sobre el trabajo en instalaciones eléctricas. Revisamos también lo que nos dice la NOM 009 del trabajos en alturas. Ahora vamos a platicar un poco sobre lo que nos dice la norma oficial mexicana 018, que nos habla del sistema globalmente armonizado para la identificación de riesgos en el manejo de sustancias químicas. ¿Verdad? Al término de esta pequeña charla, lo que vamos a tener es que vamos a recordar la forma en la que esta norma nos identifica los riesgos y también qué características debemos de identificar de cada uno de los productos que nosotros manejamos dentro de nuestros centros de trabajo. Hay algo muy importante en este tipo de situaciones. Nosotros debemos de recordar que cada uno de los productos que nosotros manejamos tiene una hoja de seguridad. Entonces, un requerimiento básico para nosotros es el que contemos con las HDS o las hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos que nosotros estamos utilizando. Vamos a ver la parte de las definiciones que nos da la norma. Y como decíamos, bueno, pues todas las normas tienen un objetivo. Y el objetivo de esta norma es que nosotros tengamos todos los requisitos para que nosotros podamos disponer en nuestros centros de trabajo de un sistema globalmente armonizado para la identificación de riesgos en el manejo de sustancias químicas, donde aplica, bueno, pues como lo hemos venido comentando, en toda la República Mexicana. ¿Qué es la aspiración? Nosotros sabemos que una sustancia química no solamente puede entrar por nariz, boca, sino que puede entrar por ojos, por piel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la aspiración? Pues se nos dice que la aspiración no es otra cosa más que la entrada de cierta sustancia a nuestro cuerpo, en este caso por medio de vías aéreas, por medio de la nariz o por medio de la boca. Y por eso es importante que nosotros conozcamos los daños que puede causar una sustancia química en nuestra persona para usar el tipo de protección personal adecuado de acuerdo a la sustancia que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, ¿verdad? De repente nosotros trabajamos con pinturas epóxicas, ¿sí? Pinturas que, bueno, pues tienen un grado de toxicidad muy alta. Y de repente nosotros, bueno, pues usamos nuestras mascarillas para poder aplicar ese tipo de pinturas. Y bueno, pues debemos de usar ropa especial, pero de acuerdo al ambiente donde de repente estamos trabajando, nos levantamos las mangas o situaciones como estas, perdiendo de vista que este tipo de sustancias no solamente se inhala por la nariz y boca, sino también se inhala por medio de la piel, y entonces de ahí que nosotros terminamos intoxicados cuando hacemos este tipo de actividades. Algo que también es bien importante que nosotros conozcamos es la bioacumulación, que no es otra cosa más que el resultado de la absorción de este tipo de productos por medio ya sea de la piel o por medio de las vías aéreas, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer la eliminación de cierta cantidad de productos, pero llega el momento en que se satura y entonces comienza la intoxicación. También nosotros debemos saber que hay productos que pueden ser cancerígenos o carcerígenos, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Yo creo que todos nosotros conocemos los sistemas hidráulicos. Es bien importante que nosotros cuando manejamos aceites hidráulicos revisemos las hojas de seguridad de este tipo de elementos. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es algo que sucede comúnmente dentro de la industria. Nosotros de repente no utilizamos o no usamos las hojas de seguridad y no nos percatamos que muchas veces los aceites hidráulicos, sobre todo los que se mezclan con agua para ciertos ambientes y para ciertos equipos, tienen esta propiedad. Los vapores que generan pueden ser cancerígenos o carcerígenos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros revisemos todo este tipo de situaciones para que después, bueno, pues no resulte que tenemos alguna afección.
También nosotros sabemos que de acuerdo a la sustancia, pues bueno, va a tener una categoría de peligro, puede ser inflamable, puede ser explosiva, puede ser corrosiva, ya sea para los materiales o para nosotros como seres humanos. Entonces todo esto nos lo van a indicar en el sistema globalmente armonizado. ¿Qué característica? Con solo el hecho de ver, por ejemplo, una flama, pues sabemos que ese material es inflamable, o que es inflamable bajo ciertas condiciones, o que es corrosivo. ¿Sí? Solamente viendo una imagen, de eso se trata el sistema globalmente armonizado. Anteriormente usábamos lo que es el rombo NFPA, y no quiere decir que este rombo ya haya salido de vigor, ¿no? También se sigue utilizando, pero nosotros recordamos que en este rombo de seguridad había 4 colores básicos: el azul, que nos decía daños a la salud; el rojo, que nos daba el grado de inflamabilidad; el amarillo, el grado de reactividad; y el blanco, los riesgos especiales. Pero ahora, con este sistema globalmente armonizado, nosotros podemos identificar más directamente los riesgos a los que nosotros estamos expuestos. También la clase de peligro a la que nosotros estamos expuestos. Por ejemplo, en este caso, con la ilustración que vemos, nos están indicando que el riesgo que tenemos es sobre las vías respiratorias, en algunos otros casos por temperatura, en otros casos por toxicidad. Entonces, también nosotros tenemos que identificar la clase de peligro a la que nosotros estamos expuestos. La comunicación del peligro. Por medio de este pictograma o de esta imagen, nosotros ya sabemos a qué peligro estamos expuestos. Por ejemplo, a que este material arde, ¿verdad? Se quema. Entonces, eso es el sistema globalmente armonizado. Sabemos que hay productos que generan corrosión, pero pueden generar corrosión en nosotros, en nuestra piel, o pueden provocar corrosión en materiales. En nosotros, bueno, pues lo que va a provocar es una quemadura. Por eso nosotros vamos a ver que en el sistema globalmente armonizado hay imágenes donde me dicen: este material es corrosivo para los materiales, para el acero, para el aluminio, para el cobre, pero este material es corrosivo para el ser humano. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a identificar todo este tipo de riesgos, de peligros que nos indican los pictogramas. Otro de las formas en las que nosotros podemos visualizar es en base a los consejos, ¿verdad?, de prudencia que se nos dan en los envases. El caso que vemos en la ilustración, si nosotros vemos la calavera con las 2 tibias, pues en automático lo relacionamos con la muerte y decimos: ah, caray, ese producto lo que me puede ocasionar es incluso hasta la muerte. Por eso dice la norma que son consejos de prudencia o consejos de precaución, que nos dan este tipo de ilustraciones. Vuelvo a comentar las hojas de seguridad o las HDS. En estas hojas de seguridad, bueno, pues yo creo que ustedes ya las conocen. Vamos a encontrar todos los datos: el nombre genérico que tiene este producto, la fórmula química, los riesgos a la salud, en caso de emergencia, qué tenemos que hacer, si hubo contacto con los ojos, con la piel, si hubo ingestión, el equipo de protección personal que nosotros debemos de utilizar, aparte de todas las características que tiene este tipo de materiales. Por eso es obligación, fíjense, estamos hablando de una norma oficial mexicana. Por lo tanto, es obligación de los patrones tener todas las hojas de seguridad de los productos químicos que estamos utilizando. Incluso, ustedes lo saben, para poder ingresar a algún lugar, a algún centro de trabajo, si vamos a ingresar con un material químico, nosotros debemos de llevarlo en el recipiente adecuado, bien identificado,
y acompañado de su hoja de seguridad. Si no, no nos van a permitir el acceso con este tipo de materiales, ¿verdad? También, bueno, pues debe tener la identidad química, esto es la fórmula química, el nombre, de acuerdo a las normas internacionales, ¿sí? Por ejemplo, la ONU le da un número a cada producto químico, la Asociación Química de los Estados Unidos le da otro número, todo eso viene marcado en la hoja de seguridad. A veces nosotros vemos los transportes en la carretera con unos rombos de colores o rayados o con un número insertado en el rombo. Bueno, pues esos son la identidad química que tiene cada uno de los productos, y como comentaba, esos números se los da la ONU. Incluso la ONU tiene una clasificación de productos químicos, o se los da el Sistema Globalmente Armonizado, o se los da la Asociación Química de los Estados Unidos. Sí, otra de las definiciones que nos dan es la incompatibilidad que tienen algunos materiales. Por ejemplo, ¿verdad? Algunos ácidos con el agua reaccionan químicamente y generan vapores, o incluso llegan a generar incluso explosiones, ¿verdad? En los centros de trabajo, esa mezcla que tienen. ¿Por qué? Por la incompatibilidad que tienen. O por ejemplo el caso del amoníaco con el agua, muchas veces también es incompatible. Si se hace algún trabajo, pues podemos generar nubes tóxicas que pueden costarle la vida a algunas personas. O si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión del mantenimiento, la incompatibilidad que tienen algunos plásticos con los lubricantes. A veces nosotros, al hacer algún trabajo de mantenimiento, al hacer algún montaje en alguna máquina, los O-ring, las ligas negras, decimos vamos a echarle tantito aceite o tantita grasa para que resbale y pueda entrar de una forma más fácil, y nos damos cuenta que después ese O-ring, esa liga negra, comienza a requemarse. Todo fue a causa de ¿qué? De que era incompatible con el lubricante que nosotros estábamos utilizando. Entonces la incompatibilidad es que dos materiales no pueden trabajar uno sobre de otro, o juntos o mezclados, porque generan algún daño o generan alguna reacción química. Recuerden, siempre en toda reacción química va a haber un desprendimiento de calor. Entonces ese es el punto. La mezcla, bueno, pues la mezcla no es otra cosa más que la unión, ¿verdad?, de dos o más sustancias que son compatibles. ¿Sí? Escuchamos, por ejemplo, ¿verdad?, es que el agua y el aceite no se mezclan. ¿Por qué? Porque no son compatibles, no logramos una mezcla homogénea, pero hay sustancias que sí son compatibles. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dentro de las mezclas, nosotros que tenemos que cuidar el nivel de saturación de cada una de las mezclas. Por eso a veces los productos químicos dicen es que van al 5%, al 10%. ¿Qué quiere decir? Que es el contenido de otro elemento que le vamos a agregar a esto. Esto es como cuando nosotros estamos haciendo agua de sabor, ¿verdad? De repente nosotros tenemos un recipiente con agua y le echamos azúcar y le movemos. El azúcar se va a disolver, le echamos más azúcar, le movemos y posiblemente el azúcar se siga disolviendo. Pero llega el momento en que nosotros agregamos azúcar y por más que le movamos, el agua ya está saturada, por lo tanto ya no se va a mezclar. Entonces la mezcla se tiene que dar a ciertos contenidos. Por eso repito, a veces los productos químicos que nosotros manejamos nos dicen es que va al 5%, va al 10%, porque es el nivel de mezcla que nosotros podemos lograr con este tipo de productos. Y es bien importante que nosotros respetemos estos valores, porque si no, después ya no hay una mezcla homogénea y eso puede tener un riesgo en el trabajo que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, vuelvo al caso del mantenimiento, ¿verdad? De repente usamos algunos productos de limpieza
que se nos dice, oye, mézclalo al tanto por ciento, échale a 1 litro de este producto, échale medio litro de agua, y de repente nosotros decimos, para que reaccione más rápido, en lugar de medio litro vamos a echarle 1/4 de agua, para no diluirlo tanto. Hay que tener cuidado porque nosotros aplicamos ese producto sobre ciertos materiales, y si no tenemos el cuidado adecuado, pues generan corrosión dentro de estos materiales, y eso lo daña, porque no estamos cuidando los niveles de mezcla que nosotros estamos utilizando. Siempre que nosotros trabajamos con productos químicos va a haber una indicación de peligro, ¿verdad? Va a decir una leyenda como peligro, atención, cuidado. Eso nos está alertando, ¿verdad? Esto es con la finalidad de que nosotros, al verlo, es como cuando vemos la calavera con las 2 tibias, decimos, cuidado, esa sustancia puede causarme incluso la muerte. Entonces los envases deben de llevar este tipo de leyendas: cuidado, peligro, atención, para llamar precisamente nuestra atención, y que nosotros tengamos las medidas de seguridad adecuadas al manejar este tipo de productos. La mutageneidad, bueno, este es un problema que normalmente no va a aparecer en nosotros, sino va a aparecer en las descendencias, en sus hijos, en los hijos de sus hijos. Algunos productos químicos van a generar este tipo de efectos de daños celulares, ¿verdad? Van a modificar las células, y eso va a provocar que se presenten mutaciones. Por ejemplo, niños con, en lugar de 5 dedos, con 6 dedos, con de repente sin algún oído, situaciones por el estilo que fueron generadas por no manejar un producto químico de manera correcta, y que generó este tipo de mutaciones. La indicación de peligro, ¿verdad? El producto químico, bueno, pues normalmente va a tener indicado el tipo de riesgo, pero cuando nosotros vemos la calavera con las 2 tibias, como ya hemos mencionado, bueno, pues nos está indicando que ese producto pudiera incluso provocarnos hasta la muerte, de acuerdo a las propiedades que tiene este producto químico. A veces simplemente con abrir el frasco y oler un poquito, eso es suficiente para que nosotros podamos perder la vida, ¿verdad? O en algunos otros casos destapan botes de 200 litros, ¿verdad?, que tienen algún producto que por efectos del medio ambiente comienza a vaporizarse. Entonces, al momento en que nosotros abrimos el tambo, sale el gas. En ese momento la persona puede caer desmayada e incluso muerta. Por eso es bien importante que nosotros conozcamos los productos químicos que estamos utilizando y los riesgos a los que estamos expuestos. Decíamos, un pictograma no es otra cosa más que una imagen, una ilustración donde nos dicen qué propiedad es la que tiene ese material. Por ejemplo, en el caso de la ilustración que nosotros estamos viendo, esa ilustración nos dice que el material es corrosivo para otro tipo de materiales, pero también es corrosivo. Esto puede provocar quemaduras a la piel, a nosotros como seres humanos. Entonces, con ese pictograma yo estoy identificando. Por eso es importante que nosotros nos familiaricemos con las normas. Ahora, como todas las normas, esta también da obligaciones. Recuerden, son obligaciones. Las obligaciones de los patrones o de los centros de trabajo en la NOM 018, la primera de ellas me dice que todo centro de trabajo debe contar con un sistema armonizado de identificación de riesgos en las sustancias químicas, la forma en la cual va a comunicarnos cuáles son los peligros a los que nosotros estamos expuestos cuando manejamos sustancias químicas. Esto, la empresa, el lugar de trabajo debe tener este sistema perfectamente
implementado. Para eso, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un inventario de todos los productos químicos que nosotros manejamos. Puede ser 1, 2, 10, 20, 30, pero debe haber ese sistema globalmente armonizado para identificar los riesgos, incluso en los almacenes, en los anaqueles, en los racks donde nosotros almacenamos este tipo de productos, pues a veces incluso están en colores. ¿Para qué? Para de repente una sustancia que no es dañina para la salud, la ponen en un color, un gabinete azul, otra que sí es tóxica la ponen en un gabinete amarillo, otros que son flamables en un gabinete rojo y así sucesivamente. Pero cada entidad, cada empresa debe tener este sistema bien implementado para la identificación y la comunicación de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Cada uno de estos centros de trabajo, bueno, pues debe de tener bien implementado este sistema de identificación, y debemos de tener carpetas con las hojas de seguridad de los productos químicos que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Debe haber carpetas donde el trabajador puede ir y verificar en esa carpeta cuáles son las propiedades que tiene el producto que él va a utilizar, cuál es el equipo de protección personal que recomiendan las normas y los fabricantes que debe utilizar al momento de manipular ese tipo de productos químicos. También es responsabilidad de los centros de trabajo poner a disposición de todo el personal estas hojas de seguridad, ¿verdad? Para que todos las conozcamos. Incluso debe de haber ciertas capacitaciones, ciertos entrenamientos en cuanto al uso y el manejo de los productos químicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente, hoy en día ya casi no se da, pero anteriormente todavía se daba, que nosotros de repente teníamos porrones o garrafones de 20, de 50 litros, y las personas iban a utilizar a lo mejor 1,5 litros, 2 litros, lo vaciaban sobre un garrafón, sobre una botella, y como no terminaban de utilizarlo, ya no regresaban el sobrante a los porrones, lo dejaban por ahí abandonado, ¿verdad? Entonces es importante que el centro de trabajo de este entrenamiento, esta capacitación en cuanto al uso y el manejo de estos productos químicos en base a las hojas de seguridad de cada uno de ellos. También es importante que todos los depósitos, todos los recipientes estén perfectamente señalados de acuerdo al sistema armonizado, al sistema globalmente armonizado. Yo espero que ya no sea como en aquellos tiempos que se le ponía un masking tape y ahí se le ponía, ¿verdad?, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico o sosa, ¿verdad?, o algún otro tipo de producto. No, ya cada envase debe de estar perfectamente identificado de acuerdo a lo que nos dicen las normas, ¿sí? Entonces es obligación de los centros de trabajo el señalizar esto. También es bien importante que, bueno, pues todos los depósitos y todos los lugares donde se guardan sustancias químicas estén perfectamente identificados. Y también es otra obligación de los centros de trabajo, ¿verdad?, el informar a los trabajadores y a los contratistas de cómo se manejan todas estas sustancias, cómo se manejan, cómo tengo que hacer el trasvase, qué equipo de protección personal tengo que usar al momento del trasvase, cómo se utilizan, qué equipo de protección personal tiene que haber, cuáles son las condiciones ambientales ideales que debe de haber para poder hacer el manejo de este tipo de sustancias químicas. Y bueno, pues capacitar y adiestrar a todos los trabajadores en el uso del equipo de protección personal y en algo muy importante, la atención a emergencias. Recuerden, todas las normas nos piden un procedimiento de atención a emergencias. Oye, fíjate que tal persona por descuido ingirió un producto. Muchas veces dicen, provócale el vómito. Cuidado. Si nosotros provocamos el vómito, quizás el producto al entrar quemó y al salir pues también va a quemar, entonces vamos a causar un daño mayor. Entonces
todos nosotros que estamos en un centro de trabajo nos deben de capacitar y adiestrar para el uso de todos estos productos, para el equipo de protección personal que debemos utilizar y para la atención en caso de una emergencia. Las obligaciones para nosotros como trabajadores, bueno, pues primeramente nosotros debemos de participar en la implementación de este sistema. ¿Cómo vamos a participar? Bueno, pues primeramente nosotros conociendo el sistema globalmente armonizado, después haciendo las recomendaciones adecuadas para la identificación y la colocación de los productos. Hay productos que reaccionan unos contra otros, entonces por lo tanto no podemos mantenerlos en la misma área. Quizás están en un cuarto pero con gabinetes diferentes. Entonces esa es la participación que se nos pide, el aportar las ideas, el ayudar a identificar qué tipo de riesgos tengo de acuerdo a las sustancias químicas que nosotros estamos utilizando. Pero es bien importante que nosotros como colaboradores hagamos esta parte. También, bueno, pues debemos de participar en la capacitación. Recuerden, ahorita estamos platicando en general de lo que es la norma, pero ya de los productos específicos que ustedes utilizan, si utilizan lubricantes, si utilizan productos para limpieza en mantenimiento, sean biodegradables o no sean biodegradables, si utilizan algún producto para el mantenimiento eléctrico, para limpieza de tableros, ¿verdad? Si utilizan algún producto químico para alguna limpieza, en el caso de la refrigeración para algunos evaporadores, para el caso de algunos condensadores, todo eso, bueno, pues nosotros debemos de tener la capacitación adecuada para usar el producto con el que vamos a limpiar el evaporador, con el que vamos a limpiar el tablero eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, el famoso dieléctrico que usamos de repente para limpiar tableros dieléctricos, pues sabemos, y a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado que cuando lo agarramos sin ninguna protección en las manos, pues las manos nos quedan completamente resecas. ¿Por qué? Porque la función del dieléctrico es absorber humedad. Pero de repente pues ya nos puede provocar alergias. O voy a poner otro caso, los lubricantes grado alimenticio. Muchas veces nosotros lo manipulamos con las manos, las grasas de silicón, las grasas de teflón, ese tipo de lubricantes lo manipulamos con las manos y muchas veces, aunque vayamos al lavabo, nos lavemos con agua y jabón, ese tipo de sustancias no se desprenden de la piel y lo que hacen es ir tapando los poros de la piel, entonces no hay transpiración, las toxinas se quedan dentro del cuerpo y eso puede traer a la larga enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros participemos en la capacitación y en el adiestramiento del uso de todas estas sustancias. En el caso de los lubricantes grado alimenticio, incluso hay fabricantes que de repente, o vendedores más que fabricantes, vendedores que de repente agarran un poquito y se lo ponen en la lengua y dicen, ya ven, mira, no pasa nada. Incluso te lo puedes comer y no pasa nada. Cuidado, porque en el contacto con la piel se adhieren, ¿verdad? Y son muy difíciles de retirar. Hay que usar un solvente y entonces allá nos metimos en otro problema de usar solventes. Por eso, insisto, es importante participar en la capacitación y el adiestramiento para el uso de todo este tipo de sustancias. Y también, bueno, pues es bien importante que nosotros como trabajadores conozcamos todos los datos que se nos dan en las hojas de seguridad, las HDS. Es muy común encontrar y decir, a ver, ¿qué dice la hoja de seguridad de por ejemplo, el W40, ¿verdad? Que yo creo que todos lo conocen, que es el famoso afloja todo. Y, bueno, pues es que la hoja de seguridad dice que el afloja todo no puede estar o no lo puedes aplicar a menos de 1 metro de distancia de una fuente de calor, porque entonces vas a provocar un incendio, ¿verdad? O que es un ácido y que corroe
todas esas cosas, ¿dónde están marcadas? En la hoja de seguridad, y desafortunadamente muchos de nosotros no las conocemos. Y algo muy muy importante, nosotros cuando detectamos alguna anomalía en el sistema globalmente armonizado de identificación de riesgos, pues tenemos enseguida que dar aviso de que no estamos cumpliendo con ciertas características del sistema y que por lo tanto eso puede llegar a generar algún accidente. Entonces es nuestra obligación el informar que no estamos cumpliendo con las reglas adecuadas. Decíamos, el sistema armonizado de identificación, ¿verdad?, y comunicación de peligros y riesgos, bueno, es un listado, ¿verdad?, actualizado de todos los productos que nosotros estamos manejando. Hay veces que llegamos a las organizaciones y a ver tu carpeta de productos químicos y oye, es una carpetota, ¿verdad?, como con 100 hojas de seguridad. Y decimos, oye, de estas 100, en realidad, ¿cuántos productos tienes tú aquí? No, pues como 15. ¿Qué quiere decir? No estás actualizado. Es más, ni siquiera a veces saben que había X o Y producto. Nos ha tocado hacer algunas auditorías donde de repente llegamos a los almacenes, empezamos a sacar frascos, empezamos a sacar contenedores y le decimos, oye, ¿y para qué lo utilizas? Ni siquiera sabía yo que todavía estaba ahí, ¿verdad? Y eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque no conocemos las características, no sabemos con el tiempo qué le puede pasar a ese tipo de sustancias. Por eso nos dicen, el sistema globalmente armonizado debe estar actualizado, debe ser un listado actualizado con todas las hojas de seguridad de los productos que nosotros estamos empleando hoy en día. También nuestro sistema globalmente armonizado, ¿verdad?, debe de tener el nombre de las sustancias químicas peligrosas, ¿verdad?, o mezclas, ¿sí? Ahí debe de aparecer el nombre genérico, llamémoslo así, la fórmula química y también el nombre con el que nosotros lo conocemos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un caso, dicen, ay, es que el sesco. Bueno, pues ¿qué es el sesco? El sesco es un detergente, es un desengrasante, pero tiene una fórmula química. Todos debemos de saber qué es. Ah, bueno, el sesco. El dieléctrico, bueno, pues el dieléctrico, ¿qué es, verdad? La grasa tal, bueno, pues sí, también la grasa tal, ¿qué es? Y todo esto, bueno, pues debe de tener un número de identificación. Ese número de identificación, como les digo, pues es un número que le dan las entidades internacionales, tanto la ONU como la Organización Química de los Estados Unidos, como aquí en México el sistema globalmente armonizado. ¿Sí? Y eso a qué nos ayuda a hacer una identificación rápida. Por ejemplo, nosotros vamos en carretera, vemos a un contenedor que se accidentó y que tiene un número específico ahí en el rombito con unas líneas naranjas. Bueno, lo único que yo tengo que hacer es hablar a los cuerpos de emergencia y decir, bueno, mira, tiene el número tal, ¿verdad? Y con eso ellos ya saben qué tipo de producto. A lo mejor nos dicen, pues ¿sabes qué? Córrele de ahí porque si eso explota, pues lo más probable es que no quede nada de ti. Entonces es importante que nosotros nos habituemos a manejar este tipo de situaciones, estos números o estas identificaciones de los productos químicos. Todo esto es lo que debe contener mi sistema globalmente armonizado: el nombre del producto, las fórmulas químicas, el número de identificación, la clasificación de acuerdo a si son peligros físicos, si son peligros químicos, qué tipo de peligro es el que yo tengo si entro en contacto con este tipo de productos. Entonces todo eso debe de estar dentro de mi sistema globalmente armonizado. Pero aquí la parte importante que nos toca a nosotros como gente operativa, pues es trabajar con seguridad. Ya dijimos, las empresas, los centros de trabajo están obligados a informarme, a darme la información necesaria para que yo trabaje seguro. Y bueno, pues decíamos que es la seguridad, pues no es otra cosa más que preservar nuestra integridad física, nuestra integridad mental, ¿verdad?
en este caso dentro de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque un accidente con un producto químico, bueno, pues puede tener secuelas físicas, pero también puede tener secuelas mentales. Entonces, por eso la seguridad es cuidar esa integridad, preservar esa integridad de nosotros, tanto en lo físico como en lo mental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros al pues trabajar con seguridad, pues una de las cosas que vamos a hacer es que vamos, ¿verdad?, eliminar costos innecesarios, vamos a minimizar todas las pérdidas que pudiera haber dentro de nuestros centros de trabajo. Y también, bueno, pues tenemos que trabajar y manipular de una manera segura todos los productos químicos. A veces se nos hace fácil porque son botellas pequeñitas, llevarlas en la mano, y luego son de cristal las botellas, llevarlas en la mano sin ninguna protección para la respiración, sin ninguna protección para la piel, se nos llega a caer, se rompe, y entonces ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Por no tener las reglas de seguridad para la manipulación de cada una de ellas. La pregunta es: ¿quién es responsable de la seguridad? Y bueno, pues ya lo hemos comentado, somos todos, son todas aquellas personas que en un momento dado trabajamos con productos químicos, ¿verdad? Entonces todos nosotros somos los responsables de la seguridad dentro de nuestras áreas de trabajo. Que hay un responsable, que hay un segurista, sí, sí lo hay, pero recuerden, la responsabilidad de él no es andarnos cuidando, sino nada más verificar que nosotros estamos realizando las cosas de una forma correcta. Los riesgos químicos que nosotros tenemos al momento de trabajar con estas sustancias, pues normalmente lo que van a generar en nosotros son enfermedades, ¿sí? Por cuestiones de irritaciones, ¿verdad? Nos cae algún producto, nos genera irritaciones, eso después nos puede provocar sensibilización, incluso alergias. A mí me ha tocado, ver personas que manipulan los lubricantes sin ninguna protección en las manos, ¿verdad? Agarran aceite, grasa y le echan a las piezas y hacen los montajes y todo, pero después de un tiempo no se le pueden acercar a un recipiente con aceite o con grasa porque les empiezan a salir granitos. ¿Qué quiere decir? Ya se sensibilizaron, incluso ya generaron alergias. O hay otras personas que no pueden oler algún producto porque enseguida empiezan a estornudar, ¿verdad? O a toser. Ya les genera sensibilización, ya les genera alergias. También puede provocar daños sobre diversos órganos. Por ejemplo, ¿verdad? Aspiran de repente el amoníaco, ¿verdad? El amoníaco, entonces el amoníaco lo que hace es robar toda la humedad, tanto de las mucosas, como de la nariz, como de los ojos, de la parte de las axilas, de las entrepiernas, y genera quemaduras. Entonces ahí ya está generando daños sobre diferentes órganos. Digo, y estoy hablando de cosas no simples, sencillas, ¿verdad?, que pueden pasar. Ya si nosotros hablamos de otro tipo de, bueno, pues quemaduras en el sistema respiratorio, pero quemaduras internas, que ya son daños más, pero mucho más severos. También, bueno, pues puede haber manifestaciones congénitas, lo que decíamos hace un rato, hay productos que provocan mutaciones, pero eso no se va a ver en nosotros, se va a ver en nuestras descendencias, ¿verdad? Las mutaciones, de repente 6 dedos o 4 dedos, o algún otro tipo de daños en la cuestión de las personas, ¿verdad? Pueden provocar cáncer, ¿verdad? Cáncer por la inhalación de este tipo de productos. El contacto constante con este tipo de productos nos puede generar incluso cáncer o quemaduras, ¿sí? Quemaduras de primero, segundo o incluso hasta tercer grado. Entonces los riesgos químicos normalmente lo que van a provocar en nosotros como seres humanos son enfermedades,
¿verdad? Pero también pueden provocar accidentes, como por ejemplo los derrames, ¿sí? Por eso en todos los centros de trabajo donde manejamos productos químicos hay kits para evitar o para contener derrames. ¿Sí? Hay tambos con arena, hay algunos kits donde son globos con el cuales se contiene, bueno, son un tipo de globos, no son globos específicamente, sino son materiales que nosotros inflamos y que nos ayudan a contener ciertos derrames. Pueden generar explosiones y también pueden provocar incendios, estos riesgos químicos en los productos, ¿verdad? También nosotros debemos de tener dentro de este sistema globalmente armonizado disposiciones generales para el uso de este tipo de productos, y la primera de ellas es que las personas deben tener, ¿verdad?, las hojas de seguridad de cada una de estas sustancias químicas, como ya lo hemos mencionado. ¿Para qué? Para conocerlas, para conocer cuáles son los efectos a la salud, para conocer cuáles son los efectos al medio ambiente. Entonces, lo primero es que debemos de contar con nuestras hojas de seguridad. La segunda regla de seguridad que debemos de seguir al manejar productos químicos, bueno, pues es no fumar por la cuestión del calor, no comer y no beber cerca de este tipo de productos. O a veces estamos manipulando algún producto químico y sin ir y lavarnos las manos, o cuestiones por el estilo, tomamos algún alimento o alguna bebida sin pensar que eso puede hacer que ingestemos o tomemos el producto químico y después, bueno, pues tengamos problemas gastrointestinales. Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor ustedes soldan tuberías de cobre, ¿verdad?, para la plomería. Entonces, en ese momento, pues nosotros sabemos que usamos una pasta, ¿sí? Una pasta para limpiar el material. Esa pasta es un ácido, ¿verdad? Y hay gente que agarra su dedo y lo mete en el bote de la pasta y lo embarra. Y después, bueno, pues esa pasta no se limpia tan fácilmente de la piel. Van al baño, ¿verdad? Y pues hacen lo que tienen que hacer y después resultan con infecciones, ¿verdad? Y no incluso las mismas personas, sino hasta la pareja resulta con infecciones. ¿Debido a qué? Bueno, pues a que estamos tocando productos químicos que tienen ciertas características y no estamos cumpliendo con estas reglas, ¿verdad?, de sanidad, llamémoslo así, ¿verdad? No comer, no fumar, no beber cosas, no tocarlas sin el equipo de protección personal adecuado, ¿verdad? Todos nosotros debemos de estar familiarizados con el uso de este tipo de productos. Si nosotros no estamos familiarizados, pues lo mejor que podemos hacer es investigar, ¿verdad? Investigar con nuestros compañeros, con el de seguridad, con nuestro supervisor, el investigar a ver cómo se utiliza este producto químico, qué características tiene, qué nos dice la hoja de seguridad, cuál es el equipo de protección personal que nosotros debemos de usar. A veces nos dicen, es que tienes que usar protección para los ojos, sí, pero ¿qué tipo de protección para los ojos? Nosotros sabemos que hay lentes, hay gogles, hay caretas. ¿Cuál de todos esos, o si los tres los tengo que utilizar? Entonces nosotros debemos de estar familiarizados con este tipo de productos, ¿verdad? El personal pues debe usar la indumentaria adecuada. A veces hay que usar el Tyvek, un mandil de neopreno, de nitrilo, ¿verdad?, que es el material que se usa para trabajar con productos químicos, la protección respiratoria, la protección para la vista, ¿sí?, la protección para las manos, la protección para los pies. Entonces debemos de usar siempre la indumentaria adecuada para poder trabajar con este tipo de sustancias,
¿verdad? También cuando sea necesario, ¿verdad? Nosotros debemos de tener, bueno, pues lugares especiales para poder trabajar con este tipo de sustancias, para disminuir el riesgo que nosotros tenemos al trabajar con ellas. También todos los envases, todos deben de ser primeramente los apropiados, del material apropiado, y segundo, todos los envases deben de estar identificados, pero ya dijimos, no deben de estar identificados con un masking tape y ahí ácido sulfúrico, no. Debemos de tener etiquetas aprobadas por el sistema globalmente armonizado para poder colocarlas sobre los recipientes que nosotros vamos a utilizar y que contienen ciertas sustancias peligrosas, ¿sí? Entonces debe de estar perfectamente identificados. También, si nosotros tenemos sustancias químicas cerca de fuentes de electricidad, estas fuentes de electricidad deben de estar perfectamente protegidas. Hay veces, ¿verdad?, que de repente en las organizaciones tenemos nuestro almacén de productos químicos y junto hay una subestación. Bueno, pues eso es algo inseguro, ¿verdad? O tenemos un CCM y tenemos nuestro almacén de productos químicos. Bueno, en caso de que se dé esto, bueno, pues todo debe de estar perfectamente protegido, y empezando por los conductores eléctricos y los tomacorrientes. También nosotros, cuando vamos a utilizar este tipo de productos, ¿verdad?, nosotros debemos de saber si el gas que nosotros vamos a utilizar, en este caso los tanques, son gases que están a alta presión. Por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros utilizamos el equipo de oxiacetileno, ¿verdad? Y traemos nuestro tanque de oxígeno, así lo rodamos, hay veces lo tiramos al piso y lo pateamos para no esforzarnos, ¿verdad? O lo tenemos en el carrito y el carrito, pues ya las llantas no están tan en buenas condiciones y se nos olvida que el tanque de oxígeno está relleno a una presión de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es, se nos cae el tanque, se degolla la válvula y vas a verlo mucha gente, porque el tanque se va a llevar lo que le pongan ustedes enfrente. Hay veces que me dicen, pero es que tiene el capuchón puesto. A veces los capuchones ya no sirven absolutamente de nada, ¿verdad? Ya incluso ya ni siquiera hay que enroscarlos, entran ya sin necesidad de hacer un enrosque. Entonces, en el momento en el que se cae, pues ese capuchón se va a caer también, el tanque se va a dañar y va a provocar un sinnúmero de daños. También algo que nosotros ya lo hemos venido platicando: cuando manejamos productos químicos, una persona no debe trabajar solo, así como no debe de trabajar en alturas, como no debe de hacer un mantenimiento, una instalación eléctrica, como no debe de entrar a un espacio confinado, como no debe de hacer un trabajo de corte y soldadura. Cuando manejamos productos químicos nunca debemos de estar solos, porque no sabemos los gases, los vapores que van a desprender estos productos, y si en un momento dado yo puedo incluso perder la conciencia, y si permanezco en ese lugar, bueno, pues hasta la vida en un momento dado puedo perder. Y recuerden, todas las normas me van a indicar que debo tener un procedimiento de atención a emergencias, y dentro de este procedimiento de atención a emergencias nosotros debemos de disponer de materiales para brindar los primeros auxilios, y para eso pues también tenemos que hacer un análisis de riesgo. El análisis de riesgo ya lo vamos a ver hasta en la sopa, ¿verdad? Ok, voy a usar ácido, ¿sí? Bueno, a ver, pues ¿qué provoca el ácido? Bueno, pues es corrosivo. Entonces, si es corrosivo, pues puede provocar quemaduras en mi piel, ¿verdad? Entonces yo debo saber cómo tratar una quemadura con ácido, ¿sí? Porque hay veces que hacemos cosas que no son tan adecuadas y lo que hacemos es que en lugar de ayudar perjudicamos más a la persona. Oye, fíjate que le salpicó los ojos. ¿Qué tenemos que hacer si le salpicó los ojos? Oye, fíjate que le cayó en la piel. A ver, ¿dónde está la regadera de emergencia más cercana? ¿Cómo le tenemos que aplicar el agua
fíjate que lo inhaló. Bueno, y si lo inhaló, ¿qué va a pasar con él? Entonces, siempre debemos de disponer de todos este tipo de materiales y tener el conocimiento para poder utilizarlo, porque hay veces que tenemos el material, pero no sabemos utilizarlo. Siempre que manejemos productos químicos en los centros de trabajo, debe de haber regaderas de emergencia y debe de haber lavaojos, ¿sí? Para que si me cayó en la piel, bueno, pues yo vaya a la regadera y me dé una ducha. Si me salpicó en los ojos, pues puedo ir al lavaojos también y poder lavarme los ojos y disminuir el daño que puede causar. Fíjense bien la palabra disminuir, no vamos a evitar el daño. Si ya entró en contacto con la piel o con los ojos, con ingesta, ya hubo un daño. Lo que vamos a procurar es disminuir ese daño que puede generar, ¿verdad? También se nos dice que dentro de las disposiciones generales que debemos de cumplir, se nos dice que en el caso, ¿verdad?, de alguna salpicadura, bueno, pues nosotros debemos de ir y lavar abundantemente con agua, enjuagar con agua fría, no con agua caliente. Agua tibia recomiendan muchas veces, pero es casi imposible tener agua tibia, ¿verdad? Las regaderas pues están conectadas a la red general, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, es enjuagar abundantemente hasta el momento en que la persona sienta algún confort, ¿verdad? Normalmente se recomienda que durante 10 minutos esté enjuagando la parte que fue tocada por la sustancia química, ¿verdad? Si se cae también en alguno de los ojos, pues ir a los lavaojos e igualmente enjuagar con agua abundantemente. ¿Para qué? Para disminuir el efecto del contacto con el producto químico en nuestro cuerpo. Entonces son medidas generales que se nos recomiendan. Ahora decimos, tenemos un sistema globalmente armonizado. ¿A qué me ayuda? Pues a la identificación. Con el solo hecho de yo ver una imagen, yo pudiera saber con qué riesgos cuenta ese producto. Decíamos, el rombo NFPA 704 no es que ya haya dejado de existir o que ya no se considere, no, lo que pasa es que ya es el rombo NFPA 704, bueno, pues es algo que se usa todavía en los Estados Unidos y muchos productos que nosotros compramos todavía traen su rombo de seguridad. Ese rombo de seguridad está dividido en 4 secciones. La parte azul, que son los riesgos a la salud, la parte roja, que son los riesgos de inflamabilidad, la parte amarilla, que son reactividad, y el rombo blanco, que son condiciones especiales. Por ejemplo, los números que pueden aparecer en el rombo de seguridad va del 0 al 4. El 0 no existe riesgo, el 4 son riesgos muy altos. En este caso, 4, riesgo a la salud, que quiere decir que con cualquier ingesta de este producto nosotros podemos perder la vida. El 0 en la inflamabilidad quiere decir que ese producto no es flamable. El 3 en la reactividad quiere decir que este producto es demasiado inestable o demasiado reactivo. Y por ejemplo, en el cuadro blanco que dice la W y pudiera estar tachada, quiere decir que ese producto nosotros no debiéramos, en caso de incendio o de derrame, no debiéramos de entrar en contacto con el agua. ¿Por qué? Porque abajo dice que el producto es oxidante. Entonces, este es el rombo de seguridad de NFPA, decía, y no es que ya no se utilice, no, sí se sigue utilizando, pero bueno, pues ahora teníamos que aprendernos, el 4, no, pues muy alta la gravedad, el 0, no, pues no tiene problema, el 3, bueno, pues y en cada uno de ellos tendríamos que ir aprendiendo ciertos textos para ver cuál era el efecto de este producto sobre nosotros como seres humanos. Por eso, bueno, pues se cambió a lo que es nuestro sistema normalmente armonizado. Decíamos, los productos químicos también pueden estar identificados
por el número CAS. ¿Qué es el número CAS? Bueno, pues es un número que les da el servicio químico, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos, ese es el número CAS, pero también las Naciones Unidas le dan una cierta identificación a nuestros productos químicos, y aquí vemos la forma en la que las Naciones Unidas puede identificar. Por eso mencionaba yo hace un rato, podemos ver un transporte con este tipo de rombos, con ese número, y entonces con eso nosotros ya vamos a saber si nos alejamos del tráiler o lo rebasamos y lo dejamos atrás, porque aquí nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el nivel de peligro que podemos tener al estar en contacto con este tipo de productos. Peligros físicos. Ya vimos que los peligros químicos pueden provocar enfermedades o pueden provocar accidentes, incendios, explosiones, ¿verdad? Pero los peligros físicos, igualmente dentro de los peligros físicos podemos tener explosiones, los gases, ¿verdad? Los gases que están llenos, o los recipientes que están llenos a presión, bueno, pues pueden ser inflamables. Por ejemplo, el caso del acetileno. El acetileno, bueno, pues es un gas o un recipiente que tiene una mezcla de líquido con gas y que es un producto que es inflamable, incluso es muy inestable. De ahí que, bueno, pues nunca debemos de dejar un tanque de acetileno completamente en cero, porque entonces vamos a sacar una sustancia que trae, que es el que le da la estabilidad, y vamos a aumentar el nivel de riesgo que nosotros tenemos en el momento de estar trabajando. Los aerosoles, ¿verdad? Ustedes han visto de repente los sprites, le pulsan la válvula, le ponen el encendedor y pum, prende. Bueno, ¿por qué? Porque son sustancias que dentro del recipiente están en estado líquido. Al salir a la atmósfera se nebulizan o se hace una neblina, y eso hace que sean más flamables. Recuerden, es como el experimento aquel: tenemos la cubeta de gasolina, ¿verdad? Y hay quien agarra el cerillo, lo prende y se lo deja caer a la cubeta donde está la gasolina líquida, ahí se apaga el cerillo. Pero si nosotros de repente dejamos que se evapore un rato, prendemos el cerillo y lo ponemos en la parte de arriba, luego va a encender. Entonces los aerosoles, ese es el riesgo que tenemos. Cuando la sustancia que está dentro del bote, que está líquido, sale a la atmósfera, se convierte en una neblina y entonces ahí se vuelve más flamable. Gases, líquidos y sólidos que son combustibles, ¿sí? Todos son combustibles. Por ejemplo, la madera, el cartón, ¿sí? Todo eso es un combustible. El gas LP, el gas natural, ¿sí? También es un combustible. La gasolina, el diésel, los aceites lubricantes también son combustibles, ¿verdad? Los gases a presión, ponemos el caso del oxígeno, del nitrógeno, del helio, del argón. Todos esos son gases a presión que tienen un cierto grado de riesgo. Quizás no sean flamables muchos de ellos, pero el hecho de que estén a alta presión, bueno, pues pueden provocar daños en los equipos, en las instalaciones, o incluso, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo: imagínate que se degolla tu tanque de argón y tú estás por ahí cerquita, pues te vas a montar y vas a parecer el coyote correteando al correcaminos, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver esta situación. Entonces tenemos esos peligros físicos, ¿sí? También los gases a presión, las sustancias y mezclas, ¿verdad?, que pueden reaccionar en un momento dado espontáneamente por una diferencia de temperatura. Espontáneamente, pum, reaccionaron. Por ejemplo, el óxido de etileno, el óxido de propileno, son sustancias que reaccionan espontáneamente. La diferencia de temperatura que debe de haber entre una y otra, bueno, pues deben de ser muy cortitas para que puedan reaccionar
químicamente. Otra de los peligros físicos que nosotros podemos tener son los líquidos o los gases que pues encienden con con el puro calor del medio ambiente, ¿verdad? Con eso pues pueden explotar, por ejemplo, la pólvora. A veces los polvorines explotan y dicen, pues si no había nadie trabajando, bueno, pues con el puro calor del medio ambiente, con eso fue suficiente para que tuvieran una reacción química. También todas las sustancias que nosotros usamos para calentamientos o situaciones por el estilo, como les decía, que truenan espontáneamente, y así sucesivamente tenemos peligros físicos al manejar productos químicos. Peligros para la salud. Los peligros para la salud, bueno, pues la toxicidad, ¿sí? Se intoxicó la persona, ¿sí? El tiner, ¿verdad? El caso clásico. El tiner, ¿verdad? Lo inhala y entonces se intoxican. Y bueno, pues se empiezan a hacer cosas que, bueno, pues no son tan adecuadas. Esto se da, por ejemplo, cuando la gente aplica algún producto químico, algún recubrimiento, alguna pintura epóxica y no sigue las reglas de seguridad de que vas a entrar a trabajar por determinado tiempo y luego vas a salir durante un tiempo para ventilarte, ¿verdad? Sino que agarran y continuamente están ahí adentro, bueno, pues se intoxican. La corrosión. Aquí ya dijimos que la corrosión se va a manifestar en nosotros en forma de quemaduras, en forma de irritaciones. De repente, bueno, pues al estar trabajando con ciertos productos, nos arde la piel, ¿verdad? Y vemos y decimos, ay caray, ¿con qué me raspeo? ¿Con qué? No, es una irritación provocada por un producto químico. De todo esto nosotros tenemos que cuidarnos. Lesiones oculares, de repente entran las sustancias a los ojos y provocan quemaduras. Recuerden, sobre todo el contacto de algún producto químico con alguna parte de nuestra piel, lo primero que va a generar son quemaduras. Entonces pues se queman los ojos, los párpados, y entonces bueno, pues es demasiado molesto. Es peor aún, que como si alguna vez ustedes ya se han flameado con la soldadura, es peor aún una quemadura provocada por un producto químico. La sensibilización, como les decíamos, tanto respiratoria o cutánea, decíamos, a veces la persona se acerca al producto químico y empieza a tener deficiencia en la respiración, siente que se ahoga, ya se generó una sensibilización, o le empieza a dar comezón o le empiezan a salir granitos, ya se generó una sensibilización, una alergia al contacto con esos tipos de productos. La mutageneidad, ¿verdad? O sea, las mutaciones, el cáncer, y algunos otros tipos de problemas que nosotros podemos tener en la salud, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros sigamos todas las medidas de seguridad que nos indica el manejo del producto químico. Y también, así como afecta a nosotros como seres humanos, también el mal manejo de los productos químicos pues pueden dañar el medio ambiente, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo que está muy en boga, la cuestión de los refrigerantes, los gases refrigerantes. Anteriormente, bueno, pues teníamos gases refrigerantes que contenían cloro. Esos gases, al momento en que salían a la atmósfera, pues dañaban la capa de ozono. Hoy en día pues se han venido modificando todo este tipo de sustancias para que no se vuelvan dañinos a la capa de ozono. Por ejemplo, antes usamos R12, R22 que tenían cloro y dañaban la capa de ozono. De ahí se cambió al 134, a los refrigerantes series 400. Hoy, por ejemplo, hay un gas refrigerante que se usa en los automóviles, que es el 1234, que ese refrigerante sale a la atmósfera y en 10 minutos ya no queda residuo de él. Esto es, desaparece del medio ambiente, ya no es dañino
para la capa de ozono. O hay otros productos químicos, como todos lo sabemos, como todos hemos escuchado, que contaminan los mantos freáticos, esto es, que contaminan el agua, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que en tal lugar hubo una fuga, hubo un derrame, se fue al río y contaminó el agua. O en algunos casos, pues el mar, ¿verdad? Cuando algún barco, en alguna instalación se dan accidentes, pues hay derrames y entonces se dan esas contaminaciones. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, todos nuestros productos químicos estén identificados con una etiqueta que básicamente pues debe de tener el pictograma, ¿verdad? O sea, indicarnos el peligro que nosotros corremos al momento de manipular estas sustancias químicas. La palabra de advertencia, recuerden, peligro, cuidado, riesgo. Esa palabra de advertencia también debe estar presente en la etiqueta. También las indicaciones que nosotros debemos seguir, ¿sí? Todo lo que son los consejos de seguridad que nosotros debemos seguir y que debemos tomar y que nos los va a brindar el fabricante del producto químico, la identificación del producto como tal y también la identificación y el nombre del proveedor. Recuerden, todo debe tener el origen, todo debe tener el nombre de la gallina que lo parió. ¿Por qué? Porque en un momento dado de una fuga, de un derrame, de algún accidente, a los primeros que tendríamos que llamar es a los fabricantes de este producto, porque ellos nos van a indicar cómo debiéramos de actuar en caso de un accidente. Decíamos, el sistema globalmente armonizado, pues lo que nos va a indicar es en base a símbolos, por ejemplo, una flama sobre un círculo, una explosión, una bomba, ¿verdad? Si el producto es corrosivo o si es un tanque sujeto a presión, que nos dicen es una bomba. Bueno, tenemos estos símbolos que nos van a ayudar a identificar, o en el caso de la calavera con la tibia, bueno, pues la muerte. En el caso del signo de admiración, pues entonces tenemos dudas, tenemos que recurrir, o en el caso del símbolo de la temperatura, y también en el caso del símbolo para indicarnos que el riesgo que tenemos es en base a las vías respiratorias. Toda esta simbología nosotros la debemos de conocer. El peligro físico, bueno, pues nosotros aquí tenemos el pictograma de una flama sobre un círculo. Lo que me dice, bueno, es que es un gas combustible o puede ser un líquido combustible, de acuerdo a las clasificaciones y a las categorías internacionales que nos dan, ¿verdad? Pero nos dice, ¿es un gas combustible o es un líquido combustible o son sólidos combustibles? Siempre que nosotros encontramos ese pictograma, me está diciendo que es un material que arde, es un material combustible, es un material que se puede prender. La flama me dice, oye, fíjate que son gases inflamables, ya dijimos, de acuerdo a las clasificaciones que existen, o son líquidos inflamables, o son sólidos inflamables, ¿sí? Cuando nosotros vemos esa flama sin el círculo, en el caso del círculo decíamos que son combustibles, aquí son inflamables. Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de pictogramas donde vemos proyecciones, lo que me están diciendo es que ese material es explosivo o es una sustancia que al momento de mezclarse pudiera reaccionar y generar una explosión, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros sepamos identificar en base a estos pictogramas qué tipo de riesgo es el que nosotros tenemos, o nos está indicando que son peróxidos orgánicos,
¿verdad? Como algunas sustancias que se usan para sanitizar en la industria alimenticia algunos envases o algún otro tipo de procesos. O cuando nosotros vemos esto, decíamos que nos indica una bomba, bueno, pues lo que nos está indicando es que es un gas a presión. Vuelvo a poner el ejemplo, el caso del oxígeno, es un gas que nosotros utilizamos en el proceso de oxicorte, en el proceso de soldadura oxiacetilénica. El oxígeno, decíamos, está a una presión aproximada de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, una presión muy canija, muy endemoniada, ¿verdad? El caso del acetileno, pues está más o menos al 10%, 15 kilogramos, que sigue siendo una presión muy elevada. En el caso de que ustedes alguna vez hayan hecho alguna práctica con las mangueras de los hidrantes, pues normalmente ahí manejamos entre 10 y 12 kilogramos, y si es una manguera, por ejemplo, de 2 pulgadas, difícilmente una persona sola la puede controlar, y si usted le dirigen el chorro a alguien que está frente de ustedes, pues lo tiran y lo revuelcan con ese chorro de agua. Ahora imagínense la presión a la que están llenas nuestros gases, por ejemplo el oxígeno, el acetileno, o si ustedes usan soldadura MIG, por ejemplo, donde se usa el CO2, o algún otro tipo de soldadura como la TIC, donde usamos el argón o el helio, pues son gases que están a alta presión. También cuando nosotros vemos este tipo de pictogramas, lo que me están diciendo es que son sustancias o mezclas corrosivas, y que no solamente pueden corroer a los materiales, sino también pueden generar quemaduras en el caso de nosotros como seres humanos. Si vemos la calavera con las dos tibias, lo que nos están indicando es que tiene un índice de toxicidad muy agudo, esto es muy severo, que con el más mínimo contacto que nosotros pudiéramos tener con este tipo de sustancias, pudieran incluso provocarnos la muerte, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir identificando todo esto. También aquí nos indican el grado de corrosión que pueden tener las sustancias y las lesiones que nos pueden generar a nosotros como seres humanos. En el caso de este pictograma, pues es la sensibilización que nosotros podemos adquirir en cuanto a la respiración, o sea, ese daño que puede provocar la sustancia cuando nosotros lo respiramos. Entonces vean ustedes, con el solo hecho de ver un pictograma, de ver un dibujo, nosotros podemos identificar el riesgo. Ya no solamente, bueno, cuando veíamos el rombo NFPA que decíamos, ay, tiene un 4 en el azul, no, pues cuidado, ¿verdad? Nos puede matar al instante. O tiene un 4 en el rojo, cuidado, porque eso es muy inflamable, ¿verdad? O tiene un 0 en el amarillo, pues no hay problema, eso no es reactivo. Entonces ahora solamente con ver un dibujo, con ver un pictograma, nosotros nos vamos a dar cuenta de qué tipo de riesgos son los que nosotros tenemos. Pero aquí lo importante es que nosotros nos recordemos qué quiere decir cada uno de esos símbolos. Por ejemplo, el signo de admiración normalmente lo que me va a decir es que la toxicidad que tiene ese tipo de productos es muy elevada, ¿verdad? Que puede provocar incluso la muerte. Bueno, una vez que nosotros identificamos los riesgos físicos, químicos para el medio ambiente, pues nosotros debemos de recurrir a las hojas de seguridad, o en el caso de la NOM 018, para seleccionar nuestro equipo de protección personal. Si necesitamos mascarillas, zapatos especiales, gogles o lentes, guantes, ropa específica. La NOM 018 al final tiene un apartado donde me va a decir qué tipo de equipo de protección personal, porque en las hojas de seguridad normalmente me van a decir es que este es un equipo de protección personal tipo C. Y entonces nosotros, si nos acordamos, la NOM 017, pues nada más me dice los cascos, los lentes, los guantes, los tapones, pero en este caso
En la NOM 018 me clasifican los equipos y me dicen, por ejemplo, equipo de protección personal tipo A. Ah, ok, nada más son los lentes. Equipo de protección personal tipo B. Ah, pues son lentes y guantes. Y así sucesivamente, porque esto va a aparecer en las hojas de seguridad. Por ejemplo, aquí vemos un extracto de la norma. Nos dice el equipo de protección personal tipo A. Ah, ok, son lentes. El equipo de protección personal tipo B son lentes y guantes. El equipo de protección personal tipo C son lentes, son guantes y protección respiratoria. Y el equipo de protección personal tipo D es careta o pantalla facial, guantes y protección respiratoria. Y así sucesivamente. Porque menciono, en las hojas de seguridad no va a aparecer lentes, casco, no va a aparecer equipo de protección personal específico tipo C. Entonces en la norma me dicen cuál es el equipo de protección personal tipo C. Obviamente, pues ya sabemos, son gogles o son guantes para trabajar con productos químicos, son guantes de nitrilo, protección respiratoria, ya sea para gases, vapores o polvos, ¿verdad? Entonces todo esto nosotros lo tenemos que ver en el caso de la NOM 018. Cuando el equipo de protección personal aparece como X, entonces nosotros tenemos que verificar y tenemos que preguntar, ya sea con los supervisores o con los fabricantes del producto, a ver qué tipo de equipo de protección personal es el que nosotros necesitamos específicamente para ese tipo de sustancias que nosotros vamos a estar trabajando. Y aquí esta tablita pues me dicen el equipo de protección A, pues lentes de seguridad, el B, lentes y guantes, y así sucesivamente. Estas tablas nosotros las podemos encontrar en la NOM 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es importante que nosotros las conozcamos porque recuerden, esto nos va a ayudar a que nosotros trabajemos de una forma segura, ¿sí? Entonces, con esto, bueno, pues damos este resumen de lo que es la NOM 018 de la Secretaría del Trabajo, que es sobre todo una norma informativa, ¿verdad? Donde nos dan ciertas características de los productos, cómo identificar, pero bueno, para esto nosotros tenemos que familiarizarnos con este tipo de pictogramas.